saludar a otro maestro, a un periodista de larga trayectoria, un periodista con experiencia, un periodista al que respetamos y admiramos. Es escritor, es autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte. Y bueno, le tenemos que preguntar sobre García Luna, sobre Calderón, luego de que la revista Proceso precisamente señalara que de acuerdo a un testigo, García Luna movió todo para aniquilar a los Arellano Félix y beneficiar al cártel de Sinaloa. Luego, la polémica que se ha desatado por lo que dijo Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, sobre una investigación internacional en contra de Felipe Calderón, lo que ha hecho enojar al expresidente panista de México, conocido en las malditas redes sociales como el comandante Borolas, pero también quiero que nos dé su opinión acerca del brother Richard Ricardín, de Alito Moreno. Resultó otro brother del presidente nacional del PRI, y de todo lo que se viene luego precisamente de las publicaciones que da a conocer, que exhibe Laida Sansores. Hay que hablar también de los salinistas que andan desatados. En fin, tantos temas sobre la mesa, querido Paco Cruz. Saludo con mucho gusto al maestro Francisco Paco Cruz. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya, mira, bien, como dices tú, es una agenda cargada, ¿no? Como que digo que los demonios de la sucesión andan sueltos ya, porque todo esto se da en ese proceso, ¿sí? Aunque nos falta todavía el 2023, pero todo se enmarca ya en el proceso de sucesión de 2023. Así que tú dices por dónde empezamos, Vicente. Bueno, si te parece, por lo que está ocurriendo en el Estado de México, que tú lo conoces bien, si te parece, porque allá incluso se ha hablado de reuniones de Ana Lilia Herrera, que fue desplazada pues desde el poder priista para que quedara como candidata del Moral rumbo al 2023. Se ha hablado incluso de que Ana Lilia Herrera ha tenido acercamientos con el equipo de la profesora Delfina Gómez, que encabeza Horacio Duarte. ¿Qué se está moviendo y cómo los hilos salinistas que andan desatados y los que no son salinistas, pero que sí del grupo Atlacomulco se están moviendo? ¿Qué está pasando, mi querido Paco Cruz? Porque te he visto también activo publicando en redes sociales sobre este tema. Vicente, mira, ¿qué te parece si o lo enmarcamos primero? Porque sí es una ofensiva salinista abierta, sí, por varios frentes. Primero, en la Ciudad de México, a través de quien, bueno, ya lo conoces tú, Roberto Madrazo Pintado, a través de Latinos, que es el principal benefactor de este canal de noticias que encabezan Carlos Loret de Mola y Broso, Beatriz Paredes Rangel, Enrique de la Madrid Cordero y Ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Salinas, que mira, olieron una debilidad de Alito Moreno y se lanzaron todos como en orquesta, dirigidos por el titiritero mayor que es Carlos Salinas de Gortari. Y esa misma rama, ese mismo titiritero está moviendo los hilos del Estado de México, ¿sí? Apoyando abiertamente a la diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo, ¿sí? Tú y yo habíamos comentado el destape de Alejandra del Moral Vela era clarísimo hace meses. No había engaño, no había nada. Que la diputada Herrera quisiera verlo así, eso ya es su problema, pero había todos los visos, había señalamientos, lo afirmamos aquí, no había ninguna equivocación. Mira, Alfredo del Mazo Maza, que es el gobernador, y su primo, Enrique Peña Nieto, el expresidente, jamás iban a apoyar a Salinas o a un proyecto salinista. Enrique Peña por una razón, porque al final de su administración lo engañaron. Se siente él defenestrado del salinismo, lo dejaron solo. Así que no iba a votar por otro salinista.
Alfredo del Mazo Maza, recuerda, jamás apoyaría un proyecto salinista. Si lo aplastan en el proceso y lo someten, eso es otra cosa. Pero recuerda, mira, en 1987, en el proceso de sucesión de Salinas, de Miguel de la Madrid Hurtado, Alfredo del Mazo González, el papá de Alfredo del Mazo Maza, cometió un error. Enrique de la Madrid le dijo, recuerda que eran muy unidos, de la Madrid llamaba a Alfredo del Mazo Maza el hermano que nunca tuve. Así que era familiar. Enrique de la Madrid le decía tío. Era un hombre cercano a la familia. Miguel de la Madrid lo impuso como gobernador con López Portillo del Estado de México. En 87, cuando se llega a la época de sucesión, Enrique de la Madrid le filtra a Alfredo del Mazo, a Alfredo del Mazo González el tapado es de las iniciales SG. Alfredo del Mazo González salió confiado pensando que era Sergio García Ramírez, y lo destapó y fue el 4 de octubre de 1987. Poco después, Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari se dio a decir, no, el tapado soy yo, avalado por Miguel de la Madrid. Así que Salinas lo vio como una traición, como un intento de defenestrarlo, no como un error salido de Enrique de la Madrid. No como un error. Entonces, apenas tomó posesión, Carlos Salinas de Gortari defenestró, persiguió y humilló a Alfredo del Mazo González. Lo expulsó del país, lo desterró con chamba, pero lo desterró, no le dejó hacer nada. Alfredo del Mazo Maza vivió ese proceso, vivió la humillación. Alfredo del Mazo González nunca superó, cayó en una profunda depresión hasta que se murió. Todo ese tiempo vivió, aunque intentaron rescatarlo, intentaron hacer todo, nunca se repuso de la defenestración. ¿Cuándo y cómo Alfredo del Mazo Maza va a apoyar un proyecto salinista si ya lo conoce? Él sabe que es un monstruo. Así que era clara el destape de Alejandra del Moral Vela como su sucesora. Pero recuerda, están en juego 12.5 millones de votantes, más o menos. Ahora son 12.3. Para las elecciones eran 12.5, 12.7, es el cálculo. Así que los salinistas que hay en el grupo Atlacomulco, encabezados por Arturo Montiel Rojas, tío de Peña, y Emilio Choifet Chemor, hay dos salinistas que están empujando a Ana Lilia para que encabece un ataque frontal al gobernador del Estado de México. Es eso, un ataque frontal, una rebelión abierta, ¿sí? Ana Lilia Herrera Ansaldo no tendría sola fuerza para enfrentar al expresidente Peña, tampoco al gobernador Alfredo del Mazo. Ahora mira, hay otra. En 2017, cuando estaba en juego la sucesión del Estado de México, Ana Lilia Herrera Ansaldo le tendió una trampa abierta a Alfredo del Mazo Maza y se autodestapó como candidata a la gubernatura. Fue necesario un manotazo del presidente Enrique Peña para que Ana Lilia se sometiera, agachara la cabeza y aceptara a Alfredo del Mazo Maza. Y luego tienes otro jugador ahí también, Erubiel Ávila Villegas, otro salinista que nunca se ha llevado bien con Del Mazo. Así que Del Mazo no tuvo ninguna duda, Peña tampoco. Así que hoy es el proyecto salinista contra el proyecto del expresidente Peña y de Alfredo del Mazo Maza. ¿Quién va a tener más poder? Bueno, pues ya lo veremos de aquí. En enero es el destape abierto. Sí, ahora la Alejandra del Moral Vela, que además, mira, hay que decirlo, viene con Enrique Peña Nieto y con Alfredo del Mazo Maza desde 2004, ¿eh? Y otra cosa que debemos recordar, Alejandra del Moral Vela
fue artífice del fraude para imponer a Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México. Ella era la dirigente del PRI y ella fue el artífice del fraude. Sin ese fraude, Alfredo del Mazo Maza no habría sido nunca gobernador y habría ganado como ganó la maestra Delfina Gómez Álvarez. En ese ataque Oye, frontal que Paco, encabeza la diputada Ana Lilia Herrera, respaldada por el salinismo, pues mira, hubo una reunión que ya no se desmintió, hubo una reunión con la maestra Delfina Gómez Álvarez el fin de semana, ¿sí? Dijeron que fue un encuentro fortuito, de producto de la casualidad. Sí, mira, yo digo qué casualidad, un evento en el mismo lugar, a la misma hora, y solo les faltó decir en el mismo salón. No, mira, fue un ataque abierto a Alfredo del Mazo Maza y a su candidata favorita o precandidata, Alejandra del Moral Vela. Entonces, tiene que verse por la lucha salinista en el proceso del poder y de las elecciones presidenciales de 2024. Y eso se enmarca, que tú lo has visto esta semana con claridad, todos los salinistas, todos los salinistas salieron en banda a autopromocionarse, a autodestaparse como precandidatos presidenciales del PRI, al que tú le veas, al que vayas. Enrique de la Madrid recuerda, mira, nada más un recuerdo, el 13 de febrero de 2009, Miguel de la Madrid Hurtado dio una entrevista a radio y televisión, se la dio a Carmen Aristegui, y en esa entrevista, Miguel de la Madrid Hurtado acusó de corrupción a Carlos Salinas de Gortari y a Raúl Salinas de Gortari lo acusó de estar involucrado con el narcotráfico. Un día después, enviaron una carta para desmentir esa entrevista. La carta es casi clarito que pudo, del único personaje que pudo haber salido fue de Enrique de la Madrid Cordero. Sí, prefirió hacer pasar a su padre como loco y apoyar a Salinas. Finalmente ya se iba a morir su padre y a partir de allí despegó su carrera política. Es un tipo mediocre. Bueno, nada más hay que oír lo que a quién quiere como secretaria de gobernación. Sí, entonces yo recuerdo algunas preguntas de aquella entrevista que le hicieron cuando acusa a Raúl Salinas y a Carlos Salinas de corrupción y de involucramiento con el narcotráfico. Le preguntan con quiénes tiene relación y el presidente o el expresidente de la Madrid señaló, no sé exactamente lo que le dieron dinero para llevar, los que le dieron dinero para llevárselo a Suiza, a Raúl Salinas. Acuérdese que un grupo de empresarios reconocieron una parte de ese dinero. Le preguntan, ¿por complicidad? ¿Era dinero del narco? Y responde el expresidente Miguel de la Madrid, seguro que sí. Entonces, es el grupo salinista en pleno. Y luego, bueno, de Beatriz ya platicamos. Ella reúne todos los vicios y toda la corrupción del PRI desde Luis Echeverría Álvarez hasta llegar a Salinas, que la encumbra. ¿Sí? Roberto Madrazo Pintado, pues es hechura también de él y de Carlos Jan González, que era prácticamente su padre adoptivo después del asesinato o del avionazo en el que murió su padre. Y Claudia Ruiz Salinas, mira, hasta 2003, cuando ya tenía 30 años de edad, ella se paseaba por Europa gastándose el dinero, sin importar el asesinato de su papá y probablemente de su tío, pero mira, se paseaba por Europa bajo el nombre de Claudia Ruiz. Nunca usaba el Salinas. Está documentado. ¿Por qué? Porque también despreciaba el Salinas. Recuerda, recuerda que Raúl Salinas fue juzgado y condenado por la autoría intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Fue necesaria la intervención del presidente Fox hasta 2005, aunque lo ha negado, ¿sí? Una negociación directa con Carlos Salinas para que liberaran y exoneraran a Raúl Salinas de Gortari. Entonces Claudia se paseaba
libre, con el apellido defenestrado, nunca lo usó. ¿Cómo la convenció Carlos Salinas de Gortari? No lo sé. Mentiría si digo, pero fue Carlos Salinas el que la convenció, eso hay evidencias de sobra, la convenció, la regresó a México, la introdujo a la política y mira, te voy a dar un dato que es bien fundamental que nadie se acuerda, pero que lo publiqué en 2014 en un libro que se llama Los Juniors del Poder. La carrera de Claudia se ha consolidado desde que en septiembre de 2006 la integró al panismo que iba a gobernar el país y a partir del 1 de diciembre de este año la impuso Carlos Salinas como jefa de asesores o coordinadora de asesores del secretario de Seguridad Pública. ¿Y sabes quién es el secretario de Seguridad Pública? Genaro García Luna. Claudia Ruiz Salinas inicia verdaderamente su despegue político como alumna y bajo la tutela de Genaro García Luna. 2 años después la Bolas. llevan a la PGR y después Salinas, con el colmillo que tiene y con los hilos que mueve, la incrusta en el equipo de Enrique Peña Nieto. Y es el despegue de Claudia Ruiz Salinas, secretaria de Turismo, todo lo que tú quieras. Hoy, Claudia representa la cara nice o la cara bonita de los salinistas, pero en realidad representa el retorno de los brujos. Pero es el salinismo en pleno que ha tomado varias aristas para atacar primero la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI y segundo, el nombramiento de Alejandra del Moral Ávila como precandidata del PRI al gobierno del Estado de México. Es decir, el salinismo ha visto un poco de sangre, de debilidad y está atacando por todos los frentes que puede. Es la única forma de regresar al poder y de asentarse en el poder, Vicente. Entonces confirmas